Hola, ¿cómo están? Me llamo Uriel Bermúdez y sean bienvenidos una vez más a esta sección llamada ¿Qué pensaba? Una sección donde observamos y analizamos detenidamente todo lo que se esconde detrás del pensamiento de los más grandes mastodontes de la filosofía occidental y global. En el episodio de hoy veremos el pensamiento filosófico del filósofo Immanuel Kant, considerado el precursor del idealismo alemán y uno de los pensadores más influyentes de la filosofía universal. Este video estará dividido en dos partes. Entonces, ¿qué era lo que pensaba Immanuel Kant? Encasillado en su subjetividad, a la manera de Descartes, Kant da a sus teorías una dirección muy distinta a la del filósofo francés. Descartes, por ejemplo, se adentra en su yo, pero ha de encontrar el camino para elevarse a Dios, y a un tiempo para dar certidumbre al mundo físico o de la res extensa. Kant, encerrado en un mundo fenoménico, ha de descalificar la posibilidad de contactar a las cosas en sí mismas, sean las del mundo, la de Dios o del alma. La filosofía de Kant no niega la existencia de Dios, ni un orden moral, ni la realidad pensable de un mundo físico. Lo que niega, salvo en lo moral, es que la razón humana pueda trascender y llegar a esos entes en sí mismos, sean el mundo, Dios o el alma. Kant intenta superar la crítica al fundamento epistemológico del principio de causalidad y por lo tanto al saber científico que había hecho David Hume, que no tenía una respuesta satisfactoria hasta su época, además de superar la metafísica dogmática de los racionalistas. Kant parte de la conciencia, de las representaciones fenoménicas del yo, sean provenientes del mundo externo o interno. Se aboca desde un principio a la estética trascendental. Kant entiende por sensación el efecto de un objeto sobre la facultad representativa, en cuanto somos afectados por él. Se entiende que se prescinde por completo de la naturaleza del objeto afectante y que solamente se presta atención al efecto que se produce en nosotros, en lo puramente subjetivo. La intuición empírica es una percepción cualquiera que refleja a un objeto, y así el conocimiento es considerado como un medio. La intuición empírica es la que se refiere a un objeto, pero por medio de la sensación. El fenómeno es el objeto indeterminado de la intuición empírica. El árbol puede afectarnos y de él tenemos una representación fenoménica. Nada podemos saber del árbol en sí. La realidad de la cosa, en ella misma, es un noumeno no alcanzable. Kant sintetiza su pensamiento y en general el campo de la filosofía en sentido cosmopolita en tres preguntas: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? A la primera interrogante da su respuesta en el análisis de la crítica de la razón pura en torno a las posibilidades y límites del conocimiento humano. A la segunda trata de dar la respuesta en el sentido moral en la crítica de la razón práctica. Y a la tercera trata de responder la religión en la crítica del juicio. Estas tres preguntas que enunció Kant pueden resumirse en una sola. ¿Qué es el hombre? Kant hizo una distinción entre las proposiciones analíticas y las proposiciones sintéticas. La proposición analítica es una proposición cuyo concepto del predicado está contenido en el concepto del sujeto. Por ejemplo, todos los solteros no están casados, o todos los cuerpos ocupan espacio. Y la proposición sintética es una proposición cuyo concepto del predicado no está contenido en el concepto del sujeto. Por ejemplo, todos los solteros están solos o todos los cuerpos tienen peso. Una proposición analítica es verdadera por la naturaleza del significado de las palabras en la oración,
No necesitamos más conocimiento que la comprensión del lenguaje para comprender esta proposición. Por otro lado, una declaración sintética es aquella que nos dice algo sobre el mundo. La verdad o falsedad de los enunciados sintéticos se deriva de algo fuera de su contenido lingüístico. En este caso, el peso no es un predicado necesario del cuerpo. Hasta que se nos dice la pesadez del cuerpo, no sabemos que tiene peso. En este caso, se requiere la experiencia del cuerpo antes de que se aclare su pesadez. Antes de la primera crítica de Kant, los empiristas, como Hume, y los racionalistas, como Leibniz, asumían que todos los enunciados sintéticos requerían experiencia para ser conocidos. Kant refuta este supuesto afirmando que las matemáticas elementales, como la aritmética, son sintéticas a priori, en el sentido de que sus afirmaciones proporcionan nuevos conocimientos no derivados de la experiencia. Por ejemplo, en el cálculo 5 más 7 igual a 12, no hay nada en los números 5 y 7 por el cual se puede inferir el número 12. Por lo tanto, 5 más 7 o 12 no son analíticos porque su referencia es la misma, pero su sentido no lo es. El enunciado 5 más 7 igual a 12 nos dice algo nuevo sobre el mundo. Es evidente por sí mismo e innegablemente a priori, pero al mismo tiempo es sintético. Así, Kant argumentó que una proposición puede ser sintética y a priori. Esto se convierte en parte de su argumento general a favor del idealismo trascendental. Es decir, sostiene que la posibilidad de la experiencia depende de ciertas condiciones necesarias que él llama formas a priori, y que estas condiciones estructuran y son verdaderas del mundo de la experiencia. Parte de la crítica de la razón pura, que estudia la razón para comprender su funcionamiento y estructura. Recibe el nombre de dialéctica porque trata también los argumentos dialécticos generados por el uso puro de la razón en su afán por captar lo incondicionado, uso hiperfísico, dice Kant. La dialéctica trascendental contiene un libro primero, denominado Los conceptos de la razón pura, donde establece el sistema de las ideas trascendentales y los tres conceptos puros de la razón, siendo estos el alma, el mundo y Dios. La razón humana tiene en el conjunto de categorías su fuerza para concebir los objetos, pero siempre que haya un aflujo de fenómenos sobre los cuales ellas puedan actuar. Cuando tal cosa no ocurre, en el caso de los objetos denominados metafísicos, como Dios, el alma, el mundo, tal función del entendimiento deriva sin mucho sentido y cae en las llamadas antinomias, en que tanto puede demostrarse como verdadera una posición como la contraria. Por ejemplo, el mundo es finito en el tiempo y espacio, y el mundo es infinito en el tiempo y espacio. Estas ideas producen la ilusión de que tenemos un conocimiento a priori de dichos objetos trascendentes. Sin embargo, Kant intenta demostrar que estas ideas ilusorias tienen un uso práctico y positivo a lo que llama metafísica de la moral. Esta forma parte de la filosofía práctica que se ocupa de las cosas en sí mismas y se usa para construir la idea de un mundo moral y transformar el mundo natural en el bien supremo, mientras que la filosofía teórica se ocupa de las apariencias, categorías y formas de conocer para construir un mundo natural. El uso práctico de la razón se desarrolla brevemente al final de la crítica de la razón pura y, con más extensión, en la crítica de la razón práctica. La razón teórica formula juicios frente a la razón práctica, que formula imperativos. Estos serán los pilares en los que se fundamenta la ética formal kantiana. La ética debe ser universal y, por tanto, vacía de contenido empírico, pues de la experiencia no se pueden extraer deberes universales, sino solo planteamientos prudenciales condicionados por la experiencia sensible. Debe, por lo mismo, ser a priori, es decir, anterior a la experiencia y autónoma, esto es,
que la ley le viene dada desde dentro del propio individuo y no desde fuera. Al estar la ley moral basada en la razón, esta es igual para todos los agentes racionales, siendo irracional actuar contrariamente a ella. Los imperativos de esta ley deben ser categóricos, que son del tipo, entre comillas, debes hacer B, y no hipotéticos, que son del tipo, si quieres A, haz B. El imperativo categórico tiene las siguientes formulaciones. 1. Fórmula de la ley universal. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. 2. Fórmula de la ley de la naturaleza. Obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse por tu voluntad ley universal de la naturaleza. 3. Fórmula de la humanidad. Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. Y 4. Fórmula del reino de los fines. Obra por máximas de un miembro legislador universal en un posible reino de los fines. Kant aplica el imperativo categórico a varios ejemplos de acciones, como la falsa promesa o la caridad, de las cuales concluye que surgen dos tipos de deberes que diferenció entre perfectos e imperfectos. Los primeros están de acuerdo con la ley moral y son absolutos. Por ejemplo, existe un deber de decir la verdad, por lo que nunca debemos mentir, mientras que los últimos permiten flexibilidad. Por ejemplo, la caridad es deseable en ciertas ocasiones, pero no estamos obligados a ser completamente caritativos en todo momento. A pesar de todo, no conviene entender el imperativo categórico kantiano como un imperativo formulado de tal forma que no podamos esperar obtener algo a cambio por su cumplimiento, aunque sea de forma indirecta. Es decir, la felicidad como fundamento de la mayoría de las morales desarrolladas hasta el momento es algo que se persigue. Sin embargo, en la ética kantiana, la felicidad no se persigue directamente, pero sí es algo que nos cabe esperar. La felicidad, por tanto, es algo que se consigue no porque se busque, pues, como trata de demostrar Kant, todas las morales que hasta el momento han tratado de encontrarla solo han dado lugar a formulaciones subjetivas que dependen totalmente del individuo, sino porque se es digno de ella. La moral no debe enseñar cómo hallar la felicidad, sino cómo hacerse uno digno de ella. Políticamente hablando, se puede decir que Kant defendió los valores enarbolados por las ideas de la Ilustración en el siglo XVIII, tanto así que describió en su ensayo, simplemente titulado ¿Qué es la Ilustración?, la importancia y o el significado de aquel movimiento sociocultural que fue importante en el transcurso de la historia en ese momento. Y citamos: la Ilustración es la liberación del ser humano de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la Ilustración. Kant concebía en su noción de política que el Estado se conforma a raíz de la unión de los hombres bajo la ley. Pensaba que cada Estado en el mundo debía tener una república como sistema de gobierno. Esto es entendible porque va de la mano con las ideas de la Ilustración, que mediante el conocimiento se puede llegar a la razón, y esta misma es la que hace libre a los individuos, quitándole a la monarquía ese simbolismo y autoridad para reinar sobre los súbditos, ya que el poder del rey no reside en el mandato divino otorgado por Dios, sino en los individuos quienes eligen quién debe gobernarlos, en este caso al rey. Sin embargo, Kant se opuso a la democracia, ya que consideraba que el gobierno de la mayoría hace que peligre la libertad del individuo, es decir,
que por una decisión aprobada por la mitad de la población pone en peligro las libertades de cada ciudadano. Con esto, Kant afirma que la democracia establece un despotismo a la larga porque se conforma un poder ejecutivo en el que todos deciden a favor o en contra de alguien que no está de acuerdo con la decisión tomada. Es decir, en sus palabras, abro comillas, todos que no son todos deciden, y esta es una contradicción de la voluntad general consigo misma y la libertad. Cierro comillas. Con todo esto, Kant apoyó la Revolución Francesa desde afuera, como un mero espectador de los hechos, no por el hecho de apoyar el descontento en sí ni la causa legítima que originó todo, que era lo que él creía, sino porque después de ese proceso se iba a dotar a Francia de una constitución civil, es decir, una constitución que garantice los derechos de los individuos frente al Estado y que los ciudadanos deben acatar. Frente a lo que decía Platón en su célebre La República, de que el gobierno ideal sería uno liderado por filósofos, particularmente reyes filósofos, Kant refutaría a Platón, argumentando que, y citamos, no hay que esperar que los reyes filosofen, ni que los filósofos sean reyes, como tampoco hay que desearlo porque la posesión del poder daña inevitablemente el libre juicio de la razón. Pero es imprescindible para ambos que los reyes, o los pueblos soberanos que se gobiernan a sí mismos por leyes de igualdad, no dejen desaparecer o acallar a la clase de los filósofos, sino que los dejen hablar públicamente para aclaración de sus asuntos, pues la clase de los filósofos, incapaz de bandería y alianzas de club por su propia naturaleza, no es sospechosa de difundir una propaganda. Después de que se conforme el Estado por medio de los individuos que se sujetan a las normas dictadas por este ente llamado Estado, Kant decía que solo en ese momento la felicidad llegaría cuando se estableciera una constitución sólida de parte del Estado. En su obra titulada Sobre la paz perpetua, Kant enumeró las condiciones que ponderó como necesarias para poner fin a las guerras entre los estados y la creación de la sensación de paz duradera, entre comillas. Su concepción política del republicanismo apareció en una obra llamada Metafísica de las Costumbres, donde se explayó un poco más en ese ámbito. Kant pensaba que cada gobierno debía proveer dos elementos esenciales: la de proteger los derechos y libertades esenciales de los ciudadanos por justicia y promover la felicidad general, en tanto ésta pueda hacerse sin menoscabar los mismos derechos y libertades. Resulta curioso en términos históricos que la frase más célebre que se le atribuye a quien fuera presidente de México en varias ocasiones, Benito Juárez, es aquella que pronunció después del derrocamiento del Segundo Imperio Mexicano, liderado por el emperador Maximiliano de Habsburgo, que culminó con su fusilamiento junto con sus otros aliados en el año de 1867. En esos momentos, el presidente Juárez dijo en su manifiesto lo siguiente: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Los simpatizantes de la figura histórica de este presidente mexicano consideran que tal frase es considerada como un ejemplo del intelecto que poseía Juárez y su comportamiento como un estadista. Sin embargo, la esencia de esa frase remonta nuevamente a lo que una vez dijo Kant en su obra Sobre la paz perpetua, donde dice, y citamos: la injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respetan el concepto del derecho, único principio posible de la paz perpetua. Dicho lo anterior,
No sería extraño que Benito Juárez, al pronunciar ese manifiesto, se inspiró de manera indirecta en lo que pensaba Kant con respecto a lo que deben hacer los estados por medio del derecho para poder alcanzar una paz duradera y perpetua, basada en el respeto a las leyes, el acatamiento a la Constitución como fuente jurídica garantizadora de derechos y libertades, así como limitar el accionar del Estado. En un ensayo titulado Sobre el dicho, esto puede ser correcto en la teoría, pero no vale para la práctica, conocido simplemente como Teoría y Práctica, publicado en el año 1793, Kant evalúa no solo la teoría, sino también la practicidad de la política, además de evaluar la legitimidad de un gobierno. Por lo tanto, la posición de Kant con respecto al Estado se basaba en el derecho mismo, ya que decía que existía un contrato social entre el Estado y el pueblo, donde los últimos firman ante el primero con la finalidad de que el Estado les otorgara protección. Kant pensaba que los gobiernos del mundo deben recordarse constantemente que su gobierno reside en el pueblo, a través del consentimiento que los ciudadanos en su enteridad y no un sector de la ciudadanía le otorgan al Estado en el contrato social que los vincula. La conexión entre las leyes morales y las leyes estatales se produce de manera directa. La legitimidad de una y de las otras reside en que se basan en los deseos racionales del pueblo. El contrato social se fundamenta en una coalición de voluntades individuales que agrupan a todos los ciudadanos de una nación. Las leyes estatales deben ser ni más ni menos que la voluntad del pueblo. Así pues, si se acepta que se nos gobierne, se debe aceptar racionalmente obedecer todas las leyes que ese gobierno apruebe. De la misma manera, las leyes que imponga un gobierno exterior como una fuerza de ocupación, por ejemplo, carecen de legitimidad. En síntesis, Kant veía que, como los hombres se sujetan a las leyes establecidas por el Estado, no solamente el Estado debe actuar de forma tal que garantice los derechos y las libertades de los individuos, sino que también los individuos deben seguir unas máximas morales frente al poder del Estado a través de una norma de normas que limite tanto el tamaño como su accionar político. Como prueba de ello, elabora el siguiente ejemplo. Si el gobierno aprueba una ley que uno considera mala desde un enfoque subjetivo, sigue siendo un deber moral obedecer dicha ley. Es factible el hecho de que no sea correcto pagar impuestos para financiar una guerra, pero no se debe dejar de pagar aunque uno pueda creer que la guerra es injusta o innecesaria, porque siempre queda la posibilidad de que esa guerra sea inevitable y el impuesto imprescindible. A pesar de que el Estado promueva la prosperidad general, este no puede obligar a los ciudadanos a ser felices y debe asegurar la libertad de los ciudadanos dentro del marco normativo legal. Atendiendo ese anterior planteamiento, Kant manifestó que la libertad, en tanto hombre cuyo principio para la constitución de una comunidad expreso en la fórmula, nadie me puede obligar a ser feliz a su modo, tal como él se imagina el bienestar de otros hombres, sino que es lícito a cada uno buscar su felicidad por el camino que mejor le parezca, siempre y cuando no cause perjuicio a la libertad de los demás para pretender un fin semejante, libertad que puede coexistir con la libertad de todos según una posible ley universal, esto es, coexistir con ese derecho del otro. Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa de ellas la reflexión. El cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en mí. Hay algo que es necesario acotar en esta tercera parte, y es que
No solamente Kant realizó diversos aportes al campo de la filosofía y de la filosofía política como tal, sino también a la antropología, la filosofía de la historia y la estética. Siendo así, entonces, ¿cómo comprendía Kant la filosofía de la historia? Kant consideraba que la filosofía de la historia estaba inspirada por la idea aristotélica de la physis, es decir, por la concepción de una naturaleza de las cosas, que prácticamente es una esencia que se despliega y que contiene en sí tanto la necesidad como las leyes básicas del desarrollo. Se trata de la idea de una potencialidad que, a través de su propio proceso natural de desarrollo, llega a hacerse realidad o actualidad. De esta forma se alcanza la entelequia o el fin del desarrollo. Llegado ese punto, Kant opta por transformar esta idea en la base de una visión progresiva de la historia totalmente ajena al pensamiento griego clásico. Según Kant, una ley inmanente del progreso, dictada por la necesidad de la naturaleza de alcanzar sus fines, rige la historia aparentemente absurda y antojadiza de la especie humana, elevándola sucesivamente, entre comillas, desde el nivel inferior de la animalidad hasta el nivel supremo de la humanidad. Esta visión de Kant con respecto a la filosofía de la historia se ve reflejada en su ensayo titulado Idea para una historia universal en clave cosmopolita, publicado en el año 1784. Kant dio clases de antropología durante casi 24 años y producto de esa experiencia fue que Kant concibió a la antropología de la siguiente manera. 1. La antropología, según él, debe basarse en el enfoque fisiológico, refiriéndose a ello como lo que la naturaleza hace del ser humano. 2. Que la antropología debe tener un sentido pragmático en el cual se exponen las cosas que, entre comillas, un ser humano puede y debe hacer de sí mismo. Por esa razón fue que Kant escribió su obra Antropología en sentido pragmático, publicado en el año 1798, donde habla precisamente sobre el enfoque que debe tener la antropología. El filósofo sostenía el argumento de que el hombre, como especie, comparte el destino teleológico o determinado y que Aristóteles vio como la ley del desarrollo de todo lo que es natural. Y citamos: todas las disposiciones naturales de una criatura están destinadas a desarrollarse alguna vez completamente y con arreglo a un fin. En el hombre, aquellas disposiciones naturales que tienden al uso de la razón deben desarrollarse por completo en la especie, mas no en el individuo. Se dice que Kant fue la primera persona en sugerir el uso del enfoque de dimensionalidad para la diversidad humana, ya que se dedicó a analizar la naturaleza de los 4 elementos trazados por Hipócrates y Galeno, y lo dividió en 2 categorías. La primera categoría, la activación o el aspecto energético del comportamiento humano, y la segunda, la orientación sobre la emocionalidad. Esta palabra en cuestión me parece muy extraña. Kant fue uno de los primeros filósofos en desarrollar e integrar la teoría estética en un sistema filosófico unificado y completo, utilizando para ello ideas que jugaron un papel integral en todos y cada uno de sus trabajos filosóficos, además de su código de ética, llamada la ética kantiana, que nosotros hemos abordado en la primera parte, y, por supuesto, el imperativo categórico del que también hemos hablado anteriormente. Si quieres ver el video donde se habla sobre este aspecto importante de la filosofía de Kant, te dejaré el enlace en la esquina superior allá arriba para que lo vayas a ver. Aunque también dejaré en la descripción la primera parte y la segunda parte del pensamiento filosófico de Immanuel Kant para que los veas. En su obra titulada Observaciones sobre lo bello y lo sublime,
Kant analizó la naturaleza subjetiva de las experiencias, las cualidades y los aspectos estéticos. Sin embargo, hay que aclarar que Kant no inventó el concepto que se tiene en la actualidad sobre lo que es la estética, ya que la estética, desde el punto de vista de Kant, difiere sobre el significado actual de lo que es la estética a día de hoy, y solo se limitó en llamarlo a esto como la designación de la crítica del gusto, señalando con ello que los juicios de gusto nunca podrían ser dirigidos por las leyes a priori. Otra cosa que me pareció muy curiosa es que otro aspecto de Kant es que el filósofo en cuestión tenía un sentido del humor arrollador, tanto así que en las conferencias que dio y en sus escritos se puede vislumbrar la manera en la que escribía chistes, tanto así que en su obra La crítica del juicio ilustró su pensamiento filosófico por medio del humor, sacando seguramente las risas de todos los lectores. Y no sería extraño pensar que Kant, si no hubiera sido filósofo, hubiera montado una rutina de stand-up comedy, pero es que el tipo lo tenía todo. Es decir, tenía un intelecto, era una persona disciplinada, siempre llegaba a tiempo a cualquier evento, y aunado a ello, era una máquina de decir ocurrencias. Bueno, en ese punto creo que Nietzsche tenía su sentido del humor, pero tenía una tendencia marcada hacia el humor negro, lo que claramente choca con la actualidad. Pero por supuesto estamos hablando de otra época y otro contexto. Y también se podría hablar de Voltaire también, que mediante el sarcasmo y la ironía también decía su punto de vista sobre diversos temas. Después de esa pequeña digresión, finalizamos esta tercera parte con una síntesis de todo lo que hemos visto hasta ahora. Con respecto al pensamiento filosófico de Immanuel Kant, se puede decir que Kant fue un filósofo que estableció las bases del comportamiento en la sociedad mediante el imperativo categórico, criterio que aplicó de manera que se puede complementar en lo deontológico. Elaboró su propio sistema ético, conocido como la ética kantiana. En materia política, de una directriz o una aproximación sobre cómo los estados deben actuar en función de procurar el bienestar común y evitar todo tipo de conflicto militar para poder establecer una paz perpetua de acuerdo con lo establecido en una constitución sólida que garantiza los derechos y libertades de los individuos y el control de las acciones del Estado con respecto a los individuos, utilizando el ordenamiento jurídico reglado para tal fin. Una de las frases que más me gusta de este filósofo es la siguiente, y esta frase, a mi parecer, resume la actitud, lo que defendió con respecto al individuo frente a la administración pública. Y es: la libertad no precede al deber, sino que es una consecuencia de él. Si el video te gustó, no te olvides de darle un me gusta y compártelo con cualquier persona que consideres le interese esta temática. Suscríbete al canal y activa las notificaciones dándole a la campanita si quieres ver más videos de este estilo. También no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la caja de descripción. Sin más nada que decir, se despide este humilde servidor, Uriel Bermúdez, y esto era lo que pensaba Immanuel Kant.